Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por venir a escuchar a Clara Usón. En este ciclo de escritoras del siglo XXI, de ella en algún momento se ha dicho que es una de las escritoras contemporáneas europeas pues, más importantes o más, cuyo estilo es más reconocible, ¿no? O sea, que ella no está nada de más en este ciclo de escritoras del siglo XXI. Os voy a dar unos datos de su biografía y no son de cotilleo ni superficiales, porque en este libro del asesino tímido son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, que nació en 1961. Esto es fundamental porque en parte este libro es un reflejo de un conflicto generacional entre madres de una generación anterior y las mujeres nacidas en la época en la que nació Clara, que, bueno, que viven vidas muy diferentes y que se ilusionan de otra manera y que ven cómo llega la libertad a España. Ella habla de la juventud, por ejemplo, en los años de la transición, y eso es muy importante en esta novela, que tiene mucho de autobiográfica. Estudió Derecho y ejerció como abogada, y esto es importante también, hablando del asesino tímido, porque tu padre era abogado también, pero no entraba en sus planes que fuera una de sus hijas la que fuera abogada, ¿no? Eso era algo que para las mujeres en la época pues no se contemplaba. Y Clara, sin embargo, estudió Derecho y ejerció como abogada. Y lo dejó por la escritura y ya en 1998 publica una novela con la que gana un premio, el Premio Femenino Lumen, que era Noches de San Juan. Y desde entonces ha publicado muchas otras novelas, ya digo que se dice que tiene un estilo muy reconocible, tiene muy buenas críticas, ha ganado varios premios, seguramente la conoceréis por novelas como La hija del Este, que es un novelón, y que además tiene mucho también de datos reales, ¿no? Ficciona muchas cosas, pero hay mucho de realidad en esta historia. Con ella gana el Premio de la Crítica, entre otros premios, y anteriormente había publicado otro montón de novelas, como Primer vuelo, El viaje de las palabras, Perseguidoras, Corazón de Napal, que fue Premio Biblioteca Breve. Y después ha publicado también Valor, que es una novela muy distinta a todas las demás. Yo creo que hablaremos de ella también hoy, porque es un ejercicio de estilo literario muy diferente, donde también se mezclan, yo creo, muchas de sus preocupaciones. Y, bueno, llegamos al asesino tímido, que, como os digo, es una ficción, pero que parte de algunas historias reales y, sobre todo, es una manera de conocer a Clara y las cuestiones que a ella le preocupan como persona y como escritora, que parece que son dos cosas distintas, pero son la misma cosa, ¿no? Persona y escritora. Si te parece, se puede empezar por muchas partes, por muchos lugares para hablar del asesino tímido, pero ¿qué tal si hablamos de qué es el asesino tímido? Porque esto no es una novela de intriga, ni de misterio, ni policíaca, ni nada parecido. Hola, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Gracias, Elena. De nada. Me ha hecho una introducción espléndida y además todos esos halagos, pues claro, me han llenado de alegría. Y bueno, voy a pasar a responder a la pregunta. Sí, porque en una librería se equivocaron y me pusieron el asesino tímido en la sección de negra y criminal. Y no tiene nada que ver. El asesino tímido es el suicida. Y esto viene de una frase de Cesare Pavese, un poeta y narrador y pensador italiano del siglo XX, que murió con 40 y pico años porque se suicidó. Y de hecho es conocido precisamente, o sea, lo que le dio, digamos, más fama es curioso, ¿eh? Es suicidio. Yo creo que se ha pasado a la posteridad es porque se suicidó y por lo que escribió sobre el suicidio en su diario, que fue publicado, y era un hombre obsesionado con el suicidio que se pasó la vida reflexionando sobre ello y finalmente pues se mató. Y dice que todo suicida es un homicida tímido. Entonces yo, como ha comentado Elena, fui abogado y como en mis novelas me lo permito todo, pues me permito enmendar al señor Pavese y digo, vamos a ver un momento, el suicida actúa con deliberación, con alevosía, con premeditación, quiere quitarse la vida. En consecuencia, no es un homicida, es un asesino tímido. Es una novela, pero cuando hablas del asesino tímido, del suicidio, estás hablando de algo muy personal, que no tiene nada de ficción en este caso. Sí. A ver, esta novela, como en las dos anteriores, mezclo realidad y ficción.
yo soy del parecer de que cuando un escritor, no soy la única, lo hacen muchos ahora, ¿no? Cuando mezcla realidad y ficción, todo se contamina de ficción y tiene que leerse siempre como ficción. Lo cierto es que el suicidio es un leitmotiv en mis novelas, es una obsesión, es una constante. Es algo, además, de lo que me he dado cuenta, parece mentira escribir esta novela, ¿no? Porque en todas mis novelas, ya llevo publicadas 8, se suicida 1 o 2 o 3 personajes. En La hija del Este, el motivo es lo que me llevó a escribirla, una novela de casi 500 páginas en las que hablo de la última guerra de los Balcanes, la desintegración, fue el suicidio de Ana Miladic, una joven de 24 años, hija de este señor que acaban de condenar por genocidio, Ratko Miladic. De manera que sí, que es algo que me persigue. Borges decía que él, cada vez que empezaba una nueva obra de ficción, se proponía pues no sacar espejos, no sacar tigres, no sacar laberintos, y cuando la concluía se daba cuenta de que inevitablemente estaban esos elementos ahí. Y pues, a mí me parece que es imposible escribir una novela sin meter un suicidio. Yo no sé si después de escribir esta novela habré conseguido librarme de esa especie de maldición. Y es que el suicidio sí, es una obsesión mía personal, y en esta novela explico por qué, ¿no? Una tentación. En las novelas salgo yo, sale mi familia, sale mi generación, sale Sandra Mozarovsky, que lo que hablamos de ella, y salen también unos pensadores y filósofos, aparte de Pavese, pues está Camus, Albert Camus. Y Albert Camus decía que el suicidio es el único problema filosófico verdaderamente importante. Yo, como no soy filósofa, no sé qué decir, puede que sí. En mi caso sí es uno de los problemas. Camus decía que la decisión más importante que tomamos todos los días es la de no suicidarnos. A mí me parece eso muy truculento, muy dramático, pero en mi caso es cierto, ¿no? Hay unas personas, o sea, ya desde pequeñita, cuando las circunstancias me disgustaban o me agobiaban o tenía miedo de lo que me venía encima, mi tendencia instintiva era huir. Y el suicidio es, pues, la escapada final. Al final, bueno, el suicidio es muerte, pero estamos hablando de la vida, ¿no? Todo el tiempo, de levantarse por las mañanas, de si hoy sigo viviendo o no, de cómo, no sé si es tanto si la vida, el sentido de la vida, como tiene la vida sentido. ¿Cuáles son las preguntas? Que aquí hay unas cuantas, ¿no? Sí, tienes razón. Claro, lo más interesante del suicidio, porque después de la muerte nadie sabe lo que hay, ¿verdad? Nadie ha vuelto a contarnos. Las religiones nos explican unas cosas, pero los que somos ateos, pues eso no nos aclara nada. Lo interesante del suicidio es el porqué, y al preguntarte el porqué, dices, bueno, ¿y a qué renuncia? ¿A qué renuncia quien se quita la vida? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Esa gran pregunta. Yo aquí lo abordo con humor, porque además, como yo creo que Camus precisamente decía que el drama del hombre, el ser humano, estoy harta de decir siempre hombre, ser humano, somos mujer, es que busca un sentido, una finalidad de la vida, porque nuestra estructura mental, nuestra lógica, nuestro pensamiento causal, causa-efecto, nos obliga a buscar siempre en todo una finalidad, un para qué, ¿no? El ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué he nacido? Tiene que ser por algo. Dice, pero el universo no le ofrece respuesta, el universo está ciego, no hay un por qué. Y entonces llegamos a la conclusión de que la vida es absurda. A él le puede parecer eso como una tragedia. A mí personalmente me parece una liberación, porque sería una responsabilidad tremenda que la vida fuera una especie de carrera académica continuada en la que tuvieras que ir haciendo esto y lo otro, ¿no? Un poco como en las religiones, y luego tienes un premio. Yo prefiero pensar que la vida no tiene sentido, porque eso me da una libertad tremenda. Bueno, ya que introduces tú el tema de la libertad, vamos por ahí, que hubiera sido otra de las maneras de empezar a hablar del asesino tímido, bueno, y de la obra de Clara Ausón. La libertad está aquí muy presente como elemento diferenciador entre una madre y su hija, por ejemplo. Lanzó esto, ¿no? De ese conflicto generacional entre tu madre y tú, o la madre de la Clara Ausón que narra esta historia. Sí, porque claro, ahí soy un personaje. Claro. Pues, bueno, es que también esto tiene bastante de crónica, una especie de relato. Yo aquí me trato como un personaje, y no por ser, de hecho no hablo para nada de mis novelas, yo creo que eso no le interesa a nadie. Espero que os interese a vosotros, que la queráis leer, pero es otra cosa. Yo hablo de mí misma como representante de una generación, aquella hecha mención, la generación de la movida, la generación que estrenó la adolescencia y la democracia. Yo tenía 14 años cuando murió Franco, y
y bueno, la sensación de libertad que teníamos, mis contemporáneos y yo, al quitarnos de encima al viejo dictador y a todo lo que representaba ese mundo triste, gris, represivo, pobre, culturalmente pues muy limitado, ¿no? Muy católico, todo aquello. Yo recuerdo que decíamos con una candidez digna de encomio que España era un país atrasado, y nos miramos unos a otros y decíamos que atrasados estamos, ¿no? Y de pronto se nos ofrecía la posibilidad de incorporarnos a Europa, al ritmo de europeo, a la modernidad, ¿no? Porque aquí llegaban, vosotros muchos veo que os acordáis de aquello, las películas 10 años después, y con otros títulos y con muchos cortes y con los escotes tapados. Y de pronto todo eso desaparecía y éramos tan modernos como los ingleses, como los americanos, que de mi generación eran nuestros referentes. No nos interesaba nada lo que tuviera que ver con nuestro país, con nuestro pasado, con Franco, con nuestros padres. Todo eso lo metíamos en el saco de lo viejo, lo caduco, y nuestros referentes eran los extranjeros. Nos vestimos como ellos, nos pintamos como ellos, asombramos a nuestros padres con nuestros atuendos, les escandalizábamos con nuestras costumbres, pero nos impusimos como un deber modernizar el país, ¿no? Y para nosotros la modernización pasaba pues también por divertirnos como los europeos, que se drogaban mucho. Es curioso, ¿no? La libertad como la diversión y eso, drogarse mucho. Eso es ser europeo. Sí, así lo veíamos nosotros, así lo entendíamos nosotros, porque éramos como nuevos ricos de libertad, éramos unos catetillos a los que de pronto sueltan ahí y dicen, puedes hacer lo que quieras. Pero esa sensación de esperanza, de ilusión, o sea, empiezo la novela diciendo, éramos jóvenes en una época en que el futuro también parecía joven y nuevo. Eso es algo que en retrospectiva, ahora mirando atrás, no es... De eso me alegro. Mira que lo pagamos caro, muchos de nosotros. La mía es la generación de los yonkis, de los funerales de los abuelos alternados con los de los amigos, una generación un poco calamitosa, pero esa sensación de que te esperaba un porvenir espléndido, de que todo era posible, sin miedo. Habíamos perdido el miedo que nos atenazaba a todos durante el franquismo. Ya no teníamos miedo de nada, quizá éramos demasiado temerarios, ¿no? Esa sensación que ahora veo que los jóvenes pues no la tienen. Claro, te iba a preguntar por eso, ¿no? ¿Cómo ves ahora a los jóvenes? Pues ese futuro lleno de ilusión, bueno, que no era futuro en vuestro caso, sino que estaba ya ahí, ¿no? Se había muerto el dictador, ya todo es posible, no sé, ahora... Sí, eso me llama la atención, porque claro, yo pensaba que era siempre así, inevitablemente, que los jóvenes renegaban de sus padres, de la generación de sus padres, pero de una manera despiadada como nosotros, no queríamos saber nada de ellos. Y que siempre ven el futuro como algo lleno de posibilidades y sin limitaciones ninguna, ¿no? Y luego me he dado cuenta de que no es así ahora con esta generación, pero precisamente al escribir la novela y volver al pasado y hacer un poco balance y reflexionar y comprender cosas que entonces veía y percibía pero que no comprendía, ¿no? Me he dado cuenta de la diferencia. Digo, no todas las generaciones tienen la suerte que tuvimos nosotros de vivir con ilusión. Porque ahora los jóvenes, nosotros, aquello de lo que nosotros abominamos, que nos parecía espantoso, convencional, pureta, carca, no sé, me acuerdo qué términos usábamos, que era tener un trabajo, estudiar, tener un trabajo, comprarte un piso, la hipoteca, formar una familia, eso que acabamos haciendo a regañadientes porque no tuvimos más remedio. Y que hasta con mala conciencia, eso es a lo que aspiran los jóvenes y por lo que se desloman, a tener un trabajo la mitad de bueno que sus padres, un piso en alquiler, la mitad de grande de su familia. Ahora han bajado tanto las expectativas, les hemos dejado, y hablo de mi generación, hablo de mí, les hemos dejado un país de mierda sin ningún futuro, y eso me da coraje. También hay una mirada atrás a la generación de tus padres, y en concreto ese reflejo que no puede ser tal, ¿no?, entre tu madre y tú. ¿Por qué esta relación tan conflictiva? ¿Por qué ella está en ese saco, ¿no?, de lo caduco, tal, la falta de libertad? Y yo, ¿por qué ella nunca me ha entendido? Y yo es que ni quiero entenderla a ella también, ¿no? Sí, es así. Bueno, yo la veía como una enemiga. Sí, eran como enemigas que tienen que vivir en la misma casa, sí, y soportarse una a la otra. Habían varios factores. Uno de ellos era que yo esto te vuelvo a decir, lo que he dicho antes, ¿no?, de ver y sentir, pero no comprender, solo mucho después, cuando ella ya está muerta. Que mi madre llevaba una vida que no había elegido, se la habían impuesto. La dictadura tiene eso, la dictadura es tremenda porque no solo impide toda
discrepancia ideológica, alternancia de gobiernos o de ideas. Es que lo que hace es condicionar la vida de las personas, no les da opción. Dice, solo puedes vivir así. Y eso era particularmente cierto con respecto a las mujeres. Yo creo que no se ha hablado bastante de lo cruel que fue la dictadura de Franco con las mujeres, mucho más que con los hombres. Ahora nos asombra lo machistas y lo misóginos que son en Arabia Saudí, que no permiten a las mujeres hacer muchas cosas. Bueno, hasta el año 77, cuando yo ya tenía cierta edad, y mi madre era muy mayor, en España una mujer no podía viajar al extranjero, abrir una cuenta corriente, trabajar o comprarse un piso o abrir o montar un negocio sin permiso del marido o del padre. Entonces, claro, la mujer era una ciudadana de segunda fila, era propiedad de un varón, el padre o el marido. Mi madre, como muchas mujeres de su generación, para escapar del control y de la autoridad paterna, se cansó, enamoradísima y virgen, con su marido. Pero pronto descubrió pues que había ido de una jaula a otra, que ahora era propiedad de otro hombre. Mi padre no es que fuera peor ni mejor, es que todos hacen igual. O sea, yo veía las familias, o sea, el sistema de vida era que los maridos salían de casa para trabajar, volvían a casa, los admirábamos como se iban de la guerra porque habían ido a trabajar, que nos parecía algo extraordinario, que se lo podían hacer ellos, y los hijos pues eran competencia de la mujer, asunto de la mujer. Y bueno, tampoco había anticonceptivos, tampoco había aborto, no había divorcio, de manera que mi madre, que había estudiado, que quizás había concebido sus ilusiones, se encontró con que estaba llevando una vida que no era la que quería, con 5 hijos, que eran como 5 bolas atadas al tobillo, ¿no? Y claro, eso pues se puede llevar con callada resignación o de muy mala gana. Y la verdad es que mi madre, que hizo todo lo que tiene que hacer una madre, lo hizo muy bien, pero no ocultaba que eso le producía amargura, que lo hacía desgana, y eso yo lo veía como una agresión, ¿no? Y solo mucho después, cuando yo en una espiral de autodestrucción que tiene que ver con el asesino tímido y con la ingesta de drogas durante muchos años y con un periodo de locura en aquello, bueno, me convertí, fue como si yo fuera la protagonista del Exorcista con muchos años más, ¿no? Un demonio para mí misma y para todos los que me rodeaban. Pues mi madre hizo por mí lo que yo nunca pensé que hiciera, ¿no? Una y otra vez yo empeñaba en tirarme al abismo y una y otra vez me sacaba de él, me obligaba a vivir, me salvó la vida muchas veces. Y no sé si se lo agradecí un poco en esta novela, pues un homenaje póstumo que no sé si sirve para algo, pero eso es. Sí, es una manera de saldar esa deuda. Ya veremos deuda entre familias, ¿no? Es una manera de agradecerle, pero ya volvemos a lo del absurdo, ¿de qué sirve que se lo agradezca ahora que ella no puede leerlo? Pero bueno, es un poco... Sí, ahora que la comprendo, es tan triste. Bueno, la vida tiene eso, ¿no? Que comprendes a tu madre cuando ella ya no está, cuando ya no... Sí, es terrible, no puedes decírselo. Sí, es cierto. Bueno, pasa con todo, pasa con las relaciones familiares, con las cuestiones sociales, políticas. Es como, joder, ojalá pudiera entender esto... Entonces, no, claro, sí. Ojalá lo que veo qué ahora... Qué fácil sería todo. Sí, para eso sirven los años, quizás solo, ¿no? Para arrojar un poco de luz. No sé para qué sirve, es un poco... Porque la novela también en este sentido ha hecho una vista... Mi vida coincide con la de la transición, bueno, mi periodo ya de lucidez, con la transición. Yo estoy en la transición y ahora la transición da la impresión de que está como acabándose, o sea, ya es hora de que acabe, porque transición implica un ir hacia algún sitio. Y la transición para nosotros que se ha eternizado es ir, pero no llegar nunca. Y entonces, además, incluso ahora, viendo el autoritarismo, cómo están las cosas, es como si estuviéramos retrocediendo, volviendo de donde veníamos, ¿no? Y eso creo que es oportuno reflexionar sobre la transición que tiene que ver con mi vida, con mi generación y entonces ahora lo vemos ya no nos parece un milagro como nos pareció entonces, que creíamos que bastaba con quitar el retrato de Franco y poner el del rey para ser demócratas, ¿no? Sí. ¿Qué pintan todo esto? No sé si alguien se ha leído el libro o la contraportada o ha venido atraído por la figura de Sandra Mosarovsky. Claro, dices, estamos hablando de relaciones familiares, de una época muy concreta de la historia de este país, de un montón de reflexiones filosóficas vitales. ¿Y qué pinta aquí esta actriz jovencísima del Destape? Bueno, en principio parece que no pinte nada, ¿no? Pero eso es uno de mis retos, hacer... mezclo elementos en apariencia disímiles, incluso antagónicos, y parto del caos para organizarlo y conferir una unidad, una ilusión de sentido que puede que no tenga la vida, pero que han de tener las novelas, ¿no? Y Sandra Mosarovsky, hombre, tiene conmigo, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver y nada que ver.
Sandra Mozarowski era contemporánea mía, tenía solo 3 años más que yo. Era una actriz de destape, no era muy conocida porque murió con 18 años, no tuvo oportunidad de brillar mucho más, pero hizo muchas películas, era guapísima, una belleza así de rasgos eslavos, la llamaban la Ornella Muti española, tenía unos ojos verdes increíbles. Su padre era un diplomático ruso, pero no comunista, no sé muy bien qué hacía el padre. La madre era una española, eran de buena familia, nació en Tánger, se fue a vivir a Madrid, iba a un colegio de monjas. Era una niña de familia bien, una niña de clase media, que con 10 años tuvo un papelito en El otro árbol de Guernica, le entró el gusanillo del cine y decidió que quería ser actriz. Y debía de tener mucho carácter, porque en aquella época en que una chica de su edad no podía trabajar sin permiso paterno, incluso no podía ni trabajar, por lo que he leído en sus entrevistas, etcétera, contra la voluntad de sus padres, pues se puso a hacer a destajo películas de destape. Desde los 15 a los 18 años participó en cerca de 20, en algunas con papelitos ínfimos, en otras con papeles de protagonista. Y bueno, era el cine de destape, eso también hablo de porque es... Al estudiar, al investigar sobre Sandra me ha vuelto otra vez, eso también que tiene que ver con mi juventud, con aquella época, ¿no? El fenómeno del destape, aquel cine absurdo que marcó una época y luego desapareció, en el que el argumento era lo de menos y bueno, empezaba la película y acabó unos minutos, una mujer joven y guapa, una niña como Sandra, decía, ¿no te parece que hace mucho calor? ¡Fa! Y ese era el argumento de la película. Y lo curioso del destape, además, es que nosotros eso, de una forma perversa, lo asociamos con una promesa de libertad. Nos pareció que nos estaba el régimen, al permitir que en los cines españoles se vieran pechos y a lo mejor hasta un pubis, o casi de refilón, nos estaba anunciando que iban a cambiar las cosas. Y yo ahora, al escribir la novela Reflexiones, creo que era así, que fue de esa manera tan estrambótica y tan aberrante como el régimen de Franco decidió anunciar a los españoles, o ya después de muerto Franco, en la época de Adolfo Suárez, anunciar a los españoles que las cosas iban a cambiar. De esa manera, retrospectivamente, tan penosa, mediante la exhibición del cuerpo femenino. Pero si, como he dicho antes, la mujer era más objeto que sujeto durante el franquismo, pues tiene sentido que también la usaran como objeto para indicar. O sea, en el franquismo me acuerdo que la mujer tenía que ir tapada, pero hasta arriba. Mi madre iba a misa, y mi madre no era una mujer convencional, pero yo iba a misa cuando yo era niña, con las mangas aquí hasta las muñecas, un velo, y era tapar, y en las películas pues los estocotes tapados, y la mujer tenía que ir tapada, muy tapada. Y que de pronto permitieran. Y eso era algo deliberado, porque en España todo estaba prohibido, salvo que expresamente se permitiera. Que permitieran que viéramos pechos y tal, pues nos parecía que eso quería decir algo, que las cosas se movían. Y así fue como nos anunciaron que venía la democracia. Es curiosísimo, ¿no? La utilización del cuerpo de las mujeres, lo tapamos o no lo tapamos, todo lo que eso significa, y yo diría que lo poco que se ha analizado, al menos desde ese punto de vista, en el fondo era un cine político. El destape, ¿no? En el fondo era un cine político y fue efímero, duró, de la utilidad que tuvo, la tuvo, y después además lo curioso es que las protagonistas, o sea, que eran mujeres usar y tirar, las actrices del destape, como Sandra, que esa sí murió jovencísima, con 18 años, pero otras también tuvieron unos finales terribles, ¿no? Nadiuska, que vio en La indigencia, loca, Amparo Muñoz, Irma de Santos, que murió, muchas más, ¿no? Y bueno, está Bárbara Rey, varias de ellas fueron amantes del rey. Claro, esa es otra historia. Yo no la conocía, yo no tenía ni idea de que Sandra Mozarowski había existido, ni que había todos esos rumores en torno a ella, que era jovencísima, sí, ¿no? Porque era menor de edad. Era, bueno, supuestamente, a ver, son rumores, y yo en la novela, lo que concierne a Sandra, en principio es algo que investiga, pero ¿dónde lo he investigado? Primero viendo sus películas, ¿no? Yo no tenía televisión, pero me compré una televisión que aprendí a utilizar, ya no sé cómo funciona, porque son estas Smart TV, yo ya soy de una generación que me vuelven loca eso de que tener programas. Me compré un reproductor de VHS, busqué sus películas y vi muchas. Está su apariencia en las películas, en las fotos, en todas las fotos aparecen poses eróticas y sugerentes, ¿no? Y bueno, medio desnuda. En esta es la única foto que le he visto bien tapada.
la de la portada, todas las demás. Y estamos hablando de una niña pues que 15, 16, 17, 18 años, ¿no? Y dicen, se rumorea, y yo recojo esos rumores de dónde proceden, libros, la web o revistas, pues que era amante del rey, que como fue amante, dicen, eso parece bastante comprobado, de Bárbara Rey, pero también de Nadiuska, que lo curioso del caso es que ella trabajó con las tres, ¿no? Con otras amantes del rey. Dicen que Sandra se enamoró. El rey, recordemos que era un hombre joven, apuesto, pues imagínate, tienes 17 añitos, ¿cómo no te vas a enamorar? Se enamoró, dicen, esa es la leyenda, que incluso se quedó embarazada, vuelvo a decir que no me consta, son los rumores que yo recojo, porque es una novela, puedo recoger eso, y que se tiró, porque ahora tengo que hablar de su muerte. La muerte de Sandra fue, eso es lo que me llamó la atención sobre ella, cuando leí algo en lo que vinculaban a Sandra con el rey y hablaban de su extraña muerte. Pues supuestamente se cayó por el balcón cuando regaba las plantas a las 3 de la madrugada, una noche de agosto, de finales de agosto de 1977. Pero lo curioso del caso, porque hay bastantes fotos de Sandra posando en ese balcón, es que tenía las jardineras en el suelo y la barandilla le llevaba como al codo. Entonces, ¿cómo se pudo caer regando las plantas a esa hora intempestiva? Si para regar las plantas tenía que agacharse, ¿cómo pudo caerse a la calle? Se cayó, se quedó inconsciente, en coma, y ya no se recuperó en 3 semanas, murió. Entonces, claro, ese tipo de... Y luego, además, según las revistas del corazón, que es donde se recogía la vida de Sandra, ¿no? Claro, Sandra no aparecía en los periódicos serios. Sí, su muerte ha aparecido también la vez, pero vamos, no. No hubo un atestado policial sobre bueno, su accidente, no la recogió, no apareció ni la policía ni el juez, no hubo ambulancia, la autopsia nunca se hizo pública. Claro, tanta irregularidad y tanto misterio da pábulo a rumores. Ya digo, los rumores eran o que bien que se suicidó, decían que porque tomaba muchas pastillas para adelgazar, que en aquella época para adelgazar los médicos recetaban, y es una barbaridad, anfetaminas, muchos lo recordaréis, o que la habían suicidado. Estos son rumores, y bueno, a mí me parece, claro, eso como materia de una novela es fascinante. Entonces Sandra aparece ahí también porque, vuelvo a decir, el suicidio es mi obsesión, la posibilidad de que se hubiera suicidado, tan joven además, y a mí el suicidio me parece realmente un acto muy lícito, si uno, depende de uno, en aquella época era hasta delito, pero sí que me parece imperdonable en un joven. Dice, pues si no sabes lo que es la vida, ¿cómo renuncias a ella? ¿No? Por eso una y otra vez vuelvo al suicidio, al que se quita la vida joven, porque me parece que esa es la verdadera tragedia. Y bueno, Sandra Moszarowski tiene mucho y poco que ver conmigo. Puede ser también las pulsiones autodestructivas. Has dicho que el suicidio es un acto muy lícito, pero que en los jóvenes te parece imperdonable. Sí, soy también así, de contradictoria. Sí. No, está bien esto. En La hija del Este también es una mujer muy joven la que 24 se años, sí. Y también es una historia real. Bueno, ahí sí, es real, diga lo que diga la familia sobre que hubo un complot y una maquinación. Bueno, no, parece que se quitó la vida, no dijo por qué, pero todo parece apuntar a que fue porque de alguna manera, no voy a explicar ahora otra novela porque estoy viendo esta, pero todo parece ser que tuvo que ver con que en un viaje a Rusia con compañeros de la facultad, bueno, pues quizá por primera vez se atrevió a dudar. Se vio expuesta a otras opiniones, a otras noticias que quizá no había conocido en Serbia, donde estaba muy arropada en un círculo muy nacionalista. Su padre era Ratko Mladic, vuelvo a decir, es el comandante del ejército serbo-bosnio que asoló Bosnia, responsable de 100.000 muertes, de 2 millones de desaparecidos, de la matanza de Srebrenica, un hombre muy bestia, pero que para ella era su padre adorado y era un héroe de la patria serbia. Entonces se atrevió a dudar de que su padre, pues en vez de a plantearse que quizás su padre no era un héroe sino un criminal. Esa es una especulación que yo recogí, y se quitó la vida, ¿no? Y bueno, me parece que me fascina eso, el joven que decide renunciar a la vida. ¿Y por qué? Y una y otra vez vuelvo a eso. ¿Cómo encontraste a Sandra? Por azar. Yo soy muy curiosa. Supongo que para ser escritor hay que ser curioso, o que uno es escritor porque es curioso, no lo sé. Entonces, un día, pues fiscando en internet, me topé con una alusión, una columna de un individuo como Sánchez Dragó,
que hacía, pues aludía a Sandra, a su supuesto vínculo con el rey, a su muerte oscura, y ya está el nombre. A mí todo lo ruso me gusta mucho, soy una devota de la literatura rusa, eso también digo que es algo que me une a Sandra. Y dije, ¿quién es esta? Porque yo no la recordaba, porque yo sabía, de en aquella época se hablaba mucho del Destape, ya digo, aunque yo no veía esas películas porque tenían 2 rombos y tampoco me concernían mucho, sí que se hablaba de las actrices del Destape, estaban Susana Astra, estaban todo el día en las revistas y además había muchas, me acuerdo de aquellas polémicas. ¿Qué diferencia el erotismo de la pornografía y todas aquellas cosas? Hablamos mucho del divorcio, ya películas, eso, aborto criminal, no, abortar en Londres, del aborto, de todas aquellas cosas, esas, parafraseando otra película de asignatura pendiente, todo aquello de que no se haya podido hablar en la época de Franco, ¿no? Todo aquello que conllevaba una democracia. Y fue eso lo que me llevó a buscar en internet el nombre de Sandra, y entonces empecé a poner, y a la vez pues empecé a tener ese proceso como de introspección o de reflexión sobre mi pasado y mi madre, y bueno, lo mezclé todo. Eso te iba a preguntar, si es a raíz de Sandra, de encontrar a Sandra, cuando empiezas a hilar la novela, ¿estabas ya metida en una reflexión? Uno no sabe cómo pasar esas cosas, o sea, yo desde luego no creo que haya ningún factor mágico, ninguna musa, ningún numen, ni ninguna predestinación, ¿no? ¿Cuál fue el momento en el que todo aquello empezó como a fundirse, ¿no? Sí que hay algo que me ha sorprendido es haber escrito una novela autobiográfica, en parte, porque yo siempre pensé que no lo haría, por pudor o por lo que fuere, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho con la edad, claro. A ver, ¿a quién se le ocurre a los 30 años escribir una novela autobiográfica si no es un futbolista, ¿no? Entonces, que se la escriben. Entonces, bueno, con la edad, no tanto porque dices tengo mucho que contar, sino porque de pronto descubres que te queda poco por vivir y que lo que te queda por vivir no parece muy alentador, no parece que vaya a ser muy novedoso, que vayas a conocer muy, ¿sabes? Que vayas a descubrir grandes cosas. O sea, eso es otra de las... De eso también me he dado cuenta, ¿no? De que durante muchos años, hasta los 40 y tantos, una está viviendo siempre pensando en el porvenir, en el futuro. Esto también lo decía Camila, que hago referencia. Anhelamos el futuro cuando el futuro es, ¿sabes? El futuro es limitado, el futuro, o sea, cada paso que damos hacia el futuro nos acercamos más hacia nuestra extinción, nuestra aniquilación, ¿no? Pero es así, o sea, yo recuerdo muchos años, no solo esa juventud, sino mucho después, te da la impresión de que el presente es algo que estás quemando y el pasado algo que dejas atrás, que ya no tiene interés, porque lo mejor está por llegar. Y cuando de pronto dices, bueno, me parece que lo mejor ya ha llegado. ¿Y qué era lo mejor? ¿Ha habido algo mejor? ¿Qué he hecho con mi vida? Ese, ¿no? ¿Qué he hecho con mi vida? Y miras atrás. Y miras atrás. Y sale todo esto. Y sale todo esto. No es una novela muy larga, insistimos en que es novela, porque aunque haya muchas cosas, datos autobiográficos... Pero claro, cuando a Wittgenstein lo conviertes en un personaje que interacciona contigo, eso tiene que ser una novela. Sí, desde luego. Pero tendemos, ¿no?, en esta autoficción y estas cosas, todo el mundo se pregunta cuánto hay de real o en qué, cómo la catalogamos, ¿no?, esta publicación. Ya, pues te voy a decir cuánto hay de real, me voy a permitir citar a nuestro ilustre presidente del Gobierno. Uy. Todo es verdad salvo alguna cosa. Pues será la mejor frase que ha dicho. Eso fue con el caso de Gürtel, fue épico, ¿no te acuerdas? Dijo, todo es falso salvo alguna cosa, quizás sus sobresueldos, pero en fin, hablemos de eso. Sí. Este es un buen título de novela también. Sí. Bueno, ¿qué más hay aquí? Porque da para hablar de todo. Pero yo no sé si vamos a aburrir aquí al público. ¿Vamos a aburrir o...? Y vamos aquí largando. Mi madre dice que no. Oh, tu madre, ¿cuál es tu madre? Uy. Hola, qué joven, es más joven que yo. Tienes una hija fantástica. No es más joven. ¿Eres de mi generación? ¿Eres más joven que ella? Pues nunca lo diría. Pero encantada, gracias por estar aquí. Tienes motivos para estar orgullosa de tu hija. Qué maja es, ¿no? No sé si queréis hacer alguna pregunta. Ha llegado ya el momento. ¿Alguna reflexión? No la oigo. Sí, pásale el micro, por favor. Ay, creo que no. No quiere hablar. Sí. Claro, no sé si... Bueno, es que Franco es una sombra que estaba y aún sigue ahí, porque además... ¿Te hace gracia? Todo eso lo recordáis, claro.
Igual Claro. lo que se olvida más fácilmente... ¿Tú habías oído hablar de Sandra? No, es que la verdad es que no, ya te digo, no llegó a despuntar como otras porque la pobrecita se murió tan pronto. Susana Estrada, sí. Yo, mira, yo en una cuando estaba revisando las hemerotecas, habían unos titulares tremendos. Uno era Sandra Mozarowski, una actriz en ascenso que cae a lo más hondo, algo así, unas cosas, unos titulares, y una foto de Sandra, cuando ya sabía, unos titulares tremendos, sí, sí. Cuando estaba la pobre mujer en coma. Y luego había otro que en aquella época, justo en aquella época, Susana Estrada tuvo un accidente, pues se la ve posando, enseñando, llena de vendas y tal, enseñando, posando, pero con una pose erótica en la cama del hospital. Así era aquella época. Sí, se nos... Y además las jardineras estaban en el suelo. No, eso es imposible. En la novela explico por qué era imposible. Y entonces aquí hay algo extraño, sin duda. ¿Qué pasó? Yo no lo sé. Yo tampoco, por eso, pues habrá alguno que le empujaría o le haría algo. Es una posibilidad, es una posibilidad, sí, sí. Es que, sí. Mirándolo así, yo... Sí, es muy sospechoso, no nos vamos a engañar. Ahora, yo no sé quién fue. Es muy literario, muy literario. Sí. Ay, pero no la interrumpáis. A mí no me gusta nada, me pongo muy nerviosa. Es que a mí no me gusta hablar en público. No, dime. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias. Que he leído tu libro y me ha gustado mucho, creo Gracias. que es el primer libro que leo de tuyo. Pero te quiero hacer una pregunta, porque es verdad que ahí aparece el suicidio, aparecen muchas cosas. Me parece que has hilado muy bien la historia, me gusta cómo termina. Pero me gustaría preguntarte un poco, el suicidio es algo personal y es una decisión personal nuestra, pero a mí me da la sensación cuando leí tu libro que es que todos los suicidios estaban orquestados desde el exterior. Es como que no es una decisión nuestra, pero llevados por situaciones muy determinadas o por gente muy determinada. En el caso de esta chica, la relacionas con el rey. Supuestamente. Supuestamente, ¿no? Pero parece como que ella... Ya. A ver, yo no sé, Carol, lo cierto es que Sandra Mozarowski yo no sé nada, solo conozco de ella su apariencia, ¿no? Y lo que le hacían decir las revistas del corazón, porque no sé hasta qué punto lo que le hacían decir era cierto o no, porque si ahora se fabrican entrevistas, imagínate entonces. Entonces, claro, me tengo que limitar a especular, y especulo, hombre, pues estaba, si es cierto lo que dicen, de que estaba enamorada, pero no lo sé hasta qué punto. Por otro lado, yo creo que alguien tan joven no puede tomar una decisión así con la serenidad o el conocimiento de causa, perdóname que lo diga, que puede hacerlo pues una persona de 84 años que está muy enferma y que dice, ¿sabes qué te digo? Que ya ha tenido bastante. Alguien tan joven, la juventud, esa era una adolescente. Yo recuerdo aquella época en la que una no sabe muy bien lo que piensa, tiene esas opiniones, la juventud tiene unas opiniones muy tajantes, pero las cambia de la noche a la mañana. La juventud es gregaria, sobre todo la primera juventud, es muy influenciable. Creemos que somos mayores y no lo somos. Entonces puede cometer un acto tremendo, o sea, pues como un suicidio, sin haberlo valorado, porque tiene eso, el ímpetu de la juventud, ¿no? Entonces yo creo que una persona como Sandra, si en efecto se suicidó, es porque era demasiado impulsiva, porque era joven, ¿no? O sea, yo me acuerdo, pues eso, hablo en mi novela de mi primer amor, que yo tenía 15 años y a mí me pareció que aquello era, pues ríete tú de Romeo y Julieta, y luego con los años era todo eso, ¿no? En aquella época todo es tremendo y por eso me da pena. Yo no creo que todo, pero sí que hay una intención, nadie vive aislado, entonces son nuestras circunstancias personales y las externas y es una interacción, o sea, como nos sentimos nosotros tiene que ver con cómo son nuestras circunstancias, ya lo decía el ínclito Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una interacción, o sea, que a mí mismo decía, nadie se suicida porque la vida sea absurda con esa frialdad, ¿no? Siempre hay algo en mi caso, cuando he sentido ese impulso es porque quería escapar, porque la vida me parecía mucho peor, una alternativa, me daba miedo lo que me parecía a mí, porque es otra vez percepción, ¿no? Lo que tenía delante. Yo creo que ha habido gente que se ha suicidado pues un poco por venganza, dice, pues para que te enteres, y otro se suicida pues eso, por desengaño amoroso, otro por deudas. Yo he conocido un caso de suicidio pues por temor a ir a la cárcel porque había estafado, o sea, hay muchos motivos. Perdona, no sé si he contestado a tu pregunta.
Sandra, sí la tenía, pero no estaba con ella, no estaba con ella. Es una buena pregunta. ¿Qué pasó con la madre de Sandra? Perdóname. Sí, sí. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una reflexión sobre lo que ha dicho usted de la mujer y el hombre durante el franquismo. Durante el franquismo hubo muchas mujeres y hombres que lucharon contra esa dictadura. Y yo creo que no hay que denostarlos. Pero yo no lo hago. No. Mujeres y hombres que lucharon contra esa dictadura. Y Franco, cuando murió, y dijo al rey y Suárez, un falangista, que lo dejaba atado y bien atado. Y la muestra lo tenemos que han pasado 40 años y seguimos peor que cuando empezó el franquismo. No puedo estar más de acuerdo con usted en todo lo que ha dicho. Entonces, pero las mujeres han luchado mucho durante toda la vida. Lo que pasa es que en el franquismo han estado denostadas, y yo voy a poner un ejemplo mío, de mi familia. Mi madre tuvo que cobrar una herencia de sus tías que emigraron a Argentina, y para poder cobrarla tuvo que figurar mi padre. ¿Ve usted? En el año 71. Entonces, pero bueno, yo creo que a las mujeres ni a los hombres se pueden denostar el franquismo, ni pues el franquismo, porque hubo mucha gente que luchó contra esa dictadura que produjo en la guerra civil 1 millón de muertos, y hubo fusilamientos hasta 20 días de morir el dictador. Sí, no puedo, ya le digo que no puedo estar más de acuerdo. A mí me parece que Franco todavía no se ha ido del todo, que hemos de enterrarlo de una vez, que todavía hay una fundación Franco. O sea, y por eso también relativizo la transición en esta novela y digo que más que un milagro fue una componenda, cambiarlo todo para que nada cambie. ¿Estoy de acuerdo con usted? No sé si tenéis más preguntas o reflexiones que compartir con Clara. El tema es bueno, ¿eh? Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Elena. A ti. Muchísimas gracias Muchísimas a todos. gracias por escribir. Muchísimas gracias a usted por animarse, porque en la radio me han advertido que los de Bilbao son muy tímidos. Digo, pues no tanto. Gracias. Hasta otra. Gracias, muchas gracias. Muy bien, qué buena entrevista me has hecho. Bueno, qué buena, qué bien ha ido todo. Te lo has probado súper bien. Gracias.